Estamos con José Luis Gil, uno de los grandes, mucho más que Enrique Pastor, por supuesto una larguísima carrera y ahora haciendo una obra de Woody Allen, Si la cosa funciona, en el Teatro Maravilla de Madrid. Que en primer lugar, gracias por estar con nosotros, José Luis. Gracias a vosotros por venir. No, al contrario. Y bueno, explícanos por qué cogiste esta obra. Bueno, porque me pareció muy interesante desde que vimos la película. La obra no existía como tal, pero estaba claro que había una buena obra de teatro dentro porque tenía muchos elementos que la hacían atractiva. Y uno de ellos es que los personajes, la historia era francamente divertida y refleja mucho de la sociedad americana que en las cosas que muestra aquí también es muy reconocible, podría ser muy reconocible en España. Lo que pasa es que ubicar a Woody Allen fuera de Nueva York es absurdo, ¿no? Entonces creo que se entiende exactamente igual lo que cuenta y lo que critica y todo lo que ofrece y el divertimento que ofrece la obra. Y cuando vimos la película nos dimos cuenta, había un personaje que se dirigía a cámara cuando iba a contar su historia y hacía esos paréntesis, y eso en el teatro es mucho mejor porque es que hablas al público y le haces partícipe en una medida, no les involucramos, pero sí en una medida que resulta muy empática, ¿no? Y lo que era la historia era una comedia que hemos podido ver de ese estilo tantas y tantas en el cine y en el teatro. Es un poco la historia de Pigmalión, pero bueno, al modo de Woody Allen, en una diferencia de edad en la que él podría haber sido su profesor e instructor de la vida y ella no se deja y él termina cayendo en sus propios errores, en fin, muy divertida. Y los padres de ella que aparecen, que son dos prototipos muy clásicos del profundo sur de Nueva York. Entonces, todo esto, Ana Ruiz, Rocío Calvo, Ricardo Joven y Bea Santana, pues lo han cogido maravillosamente. Lo bordan como es tu caso también. Hombre, lo bordan. Y los que hemos tenido suerte de verla, es absolutamente recomendable ahora en el Maravilla. Hablábamos de Enrique Pastor, no sé, estarás a gusto en ese personaje, pero se reduce casi toda tu carrera a Enrique Pastor, la gente no te conoce por otras cosas. ¿Eso te gusta o no? No, es que no es verdad. Ya, ¿no? Tengo 58 años y llevo en esto desde los 12. Por eso. Mi carrera es muy amplia y así lo noto yo en mí. Otra cosa es que la gente lo conozca o no. A eso me refería. Pero yo me dediqué de una manera amateur completamente de niño a hacer televisión, papeles de niño infantiles y al teatro. Sí. Con 12 años hacía Las aventuras de Tom Sawyer en el Teatro Español, etc. Y desde entonces ininterrumpidamente, de una manera o de otra, más amateur o más profesional, me he dedicado a esto, en el teatro y en la televisión en mi época de niño adolescente, luego pasé al teatro, luego estuve muchos años en el doblaje, compaginándolo con otras cosas, y luego pues salí de las cuevas oscuras que es el doblaje, pero una profesión que me lo pasé francamente bien durante muchísimos años, donde no hacía otra cosa más que actuar, cosas que ya habían hecho otros, pero no deja de ser actuar y luego, bueno, pues surgiendo un poco a la superficie, pero en todo tengo que decir que me ha ido francamente bien y me lo he pasado muy bien y me he ganado la vida actuando. Entonces no puedo pedir más. Ya. Empezaste haciendo, creo que también en Estudio 1 o algo así, cuando Televisión Española, a pesar de ser tiempos de dictadura, etcétera... No, a pesar no, era cuando se hacía. Por eso desde la democracia, esta parte es una cosa que yo echo de menos muchísimo. Ajá. ¿Cómo se puede descuidar, por lo menos la televisión pública, en algo tan importante como es la cultura? Cosa que no descuidarán seguramente en otros países, como pueda ser Gran Bretaña, que es tener una televisión, sobre todo la pública. Yo comprendo que las privadas se mueven por otros intereses más comerciales, pero ¿cómo no tiene donde se haga una obra de teatro televisada o adecuada y adaptada para la televisión como se hacía entonces y se ponga todas las semanas? ¿Qué más da la audiencia que tenga? A lo mejor tiene poca audiencia, pero a lo mejor termina teniendo mucha audiencia, pero a lo mejor se puede repetir. Quiero decir que si tú pones clásicos internacionales y nacionales y contemporáneos haciendo teatro por buenos actores y buenos directores, eso tiene que tener un público y si no lo tiene habrá que educarles para que lo tengan, y si aún así no lo tiene, la televisión estaría cumpliendo una función pública. La obligación también de poner. Pero decía que en ese aspecto la televisión hemos ido perdiendo a los espectadores a no poder disfrutar de Estudio 1 y de aquellas obras maravillosas que se hacían. Y las telenovelas que se hacían pues eran Crimen y Castigo, eran de Vico Perfil, eran Los Tres Mosqueteros, adaptaciones fantásticas para la televisión que daban mucho trabajo también a los actores.
y que se hacían francamente bien con los medios que había. Ahí están, ahí se conservan muchos de aquellas cosas que se hacían y da gusto ver 12 hombres sin piedad, que siempre se pone de ejemplo, pero es que da gusto verla. Claro, qué reparto, qué actores, qué bien hecho. Y además sería una manera de fomentar también. Que debe ser que le interesa mucho la cultura. ¿Tú crees que esto puede cambiar? Debería. ¿Tienes esperanzas? Bueno, no, esperanzas no tengo ninguna, o muy pocas. Ya. Pero de lo que sí pienso es que cuando las cosas difícilmente pueden ir a peor, pues entonces no nos queda más que mejorar. A poco que hagan, con que yo nunca, siempre digo que no hace falta que nos cuiden y nos mimen y nos protejan y nos subvencionen. No, solo pido con que no nos maltraten, yo creo que ya vamos bien. Ya vamos bien. Sí, porque últimamente la cultura se ha ido muy maltratada por este gobierno, mucho, incluso por anteriores. Mucho, porque yo creo que parte de un concepto que es equivocado, que es como, más que cultura, se considera ocio. Y entonces, claro, en el ocio cabe todo, desde jugar a los bolos, ver la televisión, o no, sí. Pero no, leer un libro no es ocio, evidentemente, pero es algo más que ocio, es cultura. Ir al teatro es ocio, evidentemente, porque es prescindible, pero es prescindible porque si no vas no pasa nada, pero que la diferencia con el ocio es que si vas, sí pasan cosas. Si vas es bueno. Seguro. Y si no vas, pues efectivamente es un concepto equivocado y bueno, y allá cada uno, ¿no? Pues cada uno tendrá que asumir su responsabilidad. Okay. Esperemos que sea así. Hay un tópico, que no sé si es cierto, te lo pregunto a ti, que los buenos actores se ven realmente en teatro porque no se puede repetir, en televisión y cine es más fácil. ¿Es un tópico o se responde a la realidad? Es un poco tópico. Yo creo que hay grandes actores que los vemos en el cine una y otra vez que hacen papeles fantásticos y en el teatro pues a lo mejor o hacen menos o cada uno tiene su ritmo, su tiempo y a lo mejor no es el más conveniente para ese actor o esa actriz enfrascarse en una obra de teatro 2 temporadas viajando y tal, pues a lo mejor no, pero eso no quiere decir que no sea buen actor, sino simplemente que elige otro medio. El actor que te gusta en cine, que vas al teatro y te fascina y que lo ves en televisión haciendo una serie, la que sea, y también te gusta, bueno, pues ese es el actor completo y el que a todos nos gustaría, pero vamos, yo todavía no he visto al Pacino, que no quiere decir que no lo haga, haciendo una serie de televisión, pero puede aparecer en cualquier momento y sin embargo creo que nadie duda de que es un actorazo como la copa de un pino, ¿no? ¿Cómo era José Calvo, tú, al que tanto... Por favor, maestro, José Calvo, ¿no? Y tantos, y mi maestro, sí. Mentor y casi segundo padre, pero es que esa era otra generación, ahí partimos de unos mínimos donde los secundarios y los primeros actores y todos... Allí había una calidad que era... Sí, Rodero, Bódalo, todos aquellos, pero... Pero fomentado de lo que decimos, claro. Y es que hay mucho que criticar a épocas anteriores, muchísimo, pero hay cosas que no. Por lo menos serían criticables si hubiéramos mejorado en ese sentido, pero al haber ido a peor, pues eso no lo podemos tocar, porque ojalá estuviéramos en esos términos. No cualquier tiempo pasado fue peor. Sí, no, hablamos, sí, porque nos estamos refiriendo a épocas que sí son, deberíamos... En todo lo demás sí, pero en el teatro hemos perdido mucho. Pero en eso concretamente, pues se hacía así, y yo no digo que no se hagan. A cambio se hacen otras series, que también están bien, series de televisión, y se importa mucha televisión y mucho cine, pero... Una cosa yo creo que no quita la otra. Yo creo que si protegemos lo nuestro, hecho por nosotros y bien hecho, que hay grandísimos profesionales, pues yo creo que todos salimos ganando. Y eso creo que es poco cuestionable. Pero no se hace. No se hace. Y hablando de hacer, te quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Creo que El Cirano es una de tus... Bueno, estamos en Si la cosa funciona. Sí. Teatro Maravillas. Después de 14 meses, que estuvimos... 5 meses y pico en el Teatro Alcázar, hemos estado de gira, volvimos, y lo de Cirano es el papel que a todo actor le gustaría. Yo desde niño es que lo leí tantas veces y siempre me parecía, cuando ya hacía La vida de sueño, yo hacía La vida de sueño Segismundo con 14 años, ¿no? Mientras estudiaba arte dramático, pues en el auditorio del Ministerio de Información y Turismo hacíamos unas pequeñas giras con aquella compañía semi-amateur, y yo decía esas cosas, ¿no? Y Cirano Bergerac era como, cada vez que lo leía, digo, es el personaje que lo tiene todo. O sea, tiene la ternura, tiene el ser atrevido, el débil, pero fuerte, el que sabe ganar y el que sabe perder, el que pierde y remonta, y el que es leal, y que lo tiene todo, Y a mí ya casi se me ha pasado el arroz de hacer el Cirano Bergerac. Ahora también te digo una cosa, si se presentara la oportunidad, bien, una buena oportunidad, de aquí a 1 año, 2 años, que todavía
yo considero que podría Sí, hacerlo. pues edad de sobra, ¿no? Pues yo, hombre, Lo ha hecho Galeana, lo ha hecho... de hecho me sobra edad. Pero claro, Me sobra edad. No, pero creo que todavía podemos convencer a la gente de que yo podría hacer Cyrano. Y sobre todo porque es un teatro donde la palabra, no solamente lo que se dice, sino cómo se dice, tiene mucha importancia. A mí eso me atrae mucho, lo reconozco. Yo vengo del mundo de la palabra, donde nos enseñaban a decir poesía bien dicha, no con cosas raras, ¿no? Entonces había grandes maestros, Manuel Dicenta y otros tantos. Y entonces a mí, creo que es un proyecto, sería muy bonito, pero que si no lo hago no me va a producir ninguna frustración. Yo ya no tengo edad para frustrarme más. Está claro que con eso seguiremos disfrutando de José Luis Gil, de Si la cosa funciona, que funciona con él y con el resto de compañeros aquí en el Teatro Maravillas. De modo que muchas gracias y lo que se dice, aunque quede un poco feo, mucha mierda. Wow, muchísima. Eso bueno, ahora se dice mucho olor a gasoil, ¿no? Claro, en los parkings. Caballos. Quiere decir que los caballos, que los parkings están llenos. Sí. Pues eso, mucha mierda, así que se sigue diciendo. Vamos a darle los que somos así. Cómicos antiguos, pues hay que decir mucha mierda. Y nos llamamos cómicos, además. Qué pijo, mucha mierda. Gracias, José Luis. Gracias.